cierto históricamente que lo que ha prevalecido es una visión muy pesimista, ¿no? Esto que llamamos el afropesimismo, ¿no? Que es una visión o un relato trágico sobre la realidad africana, ¿no? Es ese relato que ha configurado nuestro imaginario, en el cual África es sinónimo de guerras, de hambrunas, de pobreza, de corrupción, ¿no? Y digamos que esa es la manera en que los medios de comunicación, sobre todo, pero también los gobiernos, etcétera, también desde el ámbito universitario, nos han hecho llegar a África en las últimas décadas. No obstante, se está produciendo un hecho singular a nivel internacional en los últimos 10 años, y es precisamente el giro copernicano, es decir, un giro radical en el relato sobre África, que de repente habla de afrooptimismo. Ese cambio en el relato internacional, que viene de la mano de organismos financieros internacionales, de medios de comunicación, etc., se fundamenta sobre todo en que África está creciendo a un ritmo muy importante a nivel económico, y que por lo tanto esa nueva situación de crecimiento económico está ayudando al desarrollo de muchos de los países africanos. Yo en particular defiendo lo que podemos llamar una visión afrorealista, ¿no? Que se sitúa entre esas dos visiones y que precisamente pretende criticar esas visiones caricaturescas de la realidad africana y en este caso pretende decir que ni el pasado fue tan trágico como se dibujaba, porque el pasado de África no se entiende sin la interacción, digamos, con el mundo occidental. Esas tragedias africanas, o esa realidad dura de muchos conflictos, etcétera, que ha existido, no se entiende sin la interacción con el mundo occidental. Y en contraposición a ese discurso afrooptimista, también lo que vemos es que el continente está creciendo mucho económicamente, pero cada vez hay más desigualdades sociales. Por lo tanto, el afrorealismo lo que haría es sospechar de las narrativas reduccionistas que caricaturizan África y que por lo tanto no nos ofrecen una fotografía real de lo que está sucediendo y sobre todo no nos acerca a las voces africanas que pueden tratar de estar narrando cómo ellas entienden su situación política, económica, etc. Aunque haya sectores de la población que estén mejorando sus situaciones de vida, siguen viviendo una situación de muchísimo empobrecimiento y por lo tanto lo que se está convirtiendo, está configurando en África es una realidad muy polarizada socialmente. Lo que debería darse en este sentido son procesos de desarrollo social hechos desde dentro, autóctonos, liderados por las propias sociedades y élites políticas, ¿no? Partidos políticos, etcétera, de cada uno de esos países, y que pusiera, digamos, la dimensión social en el centro. Y con la dimensión social estamos hablando de sistemas de salud, de educación, de prevención de enfermedades, de políticas sociales, incluso de, ¿por qué no?, aspirar a políticas fiscales, ¿no? Que los estados pudieran realmente generar sistemas tributarios que, digamos, recaudaran dinero entre las rentas más ricas para poder beneficiar al conjunto de la población. Eso hoy día, digamos, es ingenuo pensarlo, ¿no? Porque lo que se está dando es un crecimiento descontrolado y una realidad, digamos, de muchísima desigualdad social. Las intervenciones internacionales, algunas de ellas militares, vienen fundamentalmente, digamos, guiadas, orientadas por los intereses occidentales, por las visiones que tienen del continente. Pero lo que sería deseable realmente es que la intervención o la presencia internacional que pudiera darse en clave de cooperación internacional, por ejemplo a través de las ONGs, fuera siempre en clave de acompañamiento de los procesos autóctonos. Pero el desarrollo deseable del que hablamos es un desarrollo iniciado y liderado por los actores locales. Lo que nos llega sobre África siempre son malas noticias, ¿no? Es decir, dedicamos en los medios de comunicación poco tiempo a la realidad del África subsahariana, cada vez se ha ido dedicando un poco más, cada vez hay más periodistas especializados en África y cada vez tenemos más centros de investigación o personas interesadas por la realidad africana que hacen que eso vaya copando un poco más de atención internacional. Pero normalmente esa atención, la poca que se le dedica a África, siempre que llegan a través de malas noticias, conflictos armados, crisis humanitarias, desastres naturales.
Eso no quiere decir que efectivamente en África no se estén produciendo situaciones de conflictos armados terribles en las últimas décadas, ¿no? Por poner solo un ejemplo, el de la República Democrática del Congo, desde el año 96 ha provocado, fruto directa o indirectamente del conflicto, 6 millones de víctimas mortales, con una realidad de abusos sexuales, de violaciones a mujeres, etcétera, terrible, ¿no? Es decir, eso existe. Existe la realidad de Sudán del Sur, existe Boko Haram. Nuevamente, como construimos la realidad desde el mundo occidental sobre África, tendemos a seleccionar qué queremos saber sobre África y normalmente lo que seleccionamos es lo negativo. Por lo tanto, es una visión muy sesgada porque en paralelo en África están aconteciendo muchísimas otras cosas a nivel social, político, económico que no tienen cobertura mediática. El concepto tribu es un concepto incluso peyorativo, ¿no? Que a los antropólogos rechazan directamente, ¿no? Deberíamos hablar de grupos étnicos, ¿no? O comunidades étnicas, pero sin duda conflictos como el de Ruanda en el año 94, pero otros conflictos, ¿no? A los cuales se le ha atribuido una etiqueta de conflictos étnicos o incluso identitarios, ¿no? Por ejemplo, Boko Haram en Nigeria se está hablando también de la identidad cristianos musulmanes, ¿no? Todas esas etiquetas son reduccionistas, porque tampoco nos explican el conjunto de la fotografía. Es evidente que un conflicto como el de Ruanda no se puede solo explicar por el antagonismo Hutu-Tutsi, ¿no? Como mínimo deberíamos preguntarnos a qué se remonta ese antagonismo entre esas dos comunidades, y veríamos que hay una historia que se remonta a la presencia colonial de Bélgica o de Francia, por ejemplo, donde hay una construcción colectiva de las identidades y de los antagonismos, y que toda esa historia es importante para entender el presente, ¿no? El pasado es importante para entender el presente, pero además veríamos que en todos esos conflictos identitarios la identidad es solo uno de los factores que interacciona con muchos otros factores. Cada vez hay mejor cobertura de la realidad africana por parte de los medios occidentales. Cada vez más el periodismo que se forma en África se forma en una visión compleja de África, en una visión que tiene en cuenta muchos factores, ¿no? Y que tiene en cuenta la historia de África, ¿no? Y por lo tanto, los periodistas que se forman en ese marco cada vez son más cautos a la hora, digamos, de afirmar pues cuestiones, ¿no? De manera simplista, ¿no? África es un vivero de iniciativas culturales y musicales. Recomiendo en este caso muchos de los posts del blog África no es un país, del diario El País, donde se da cuenta de la efervescencia musical que el continente está dando, ¿no? Fruto, digamos, de culturas en el que la cuestión creativa es verdaderamente relevante. Eso se empieza a rescatar por parte de algunos blogs, por parte de algunos espacios todavía minoritarios, pero es evidente que no tenemos todavía en nuestro imaginario la sensación de que en África están pasando cosas muy positivas y donde, digamos, hay una gran diversidad y una gran efervescencia cultural